Vamos ahora sí a abrir la Biblia. Vamos a ir a la historia, una de las historias más famosas que yo quiero que leamos. Esta yo se las leo a mis hijas o se las he leído en algún momento. La hemos visto en caricaturas, en historias, en cuentos, de las historias más famosas, pero de las historias más ricas. La historia de José. ¿Cierto que sí? Ay, ya dice, yo me la sé, y eso que se las digan a los niños chiquitos, lo que hay es para grande ahí, sabroso, carne pura. Entonces abran Génesis, capítulo 37. ¿Listo? Vamos a Génesis, capítulo 37. ¿Todos tienen Biblia? Me gusta que tengan Biblia, muy bien, ábranla. Eso, chévere. Los que no tengan, no sé si por ahí hay Biblias, si queremos apoyar a... ¿Quién no tiene Biblia? Ahí hay algunas por si quieren. ¿Todos están juiciosos? La idea es que no las usemos porque ustedes traen, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a Génesis capítulo 37, versículo 1 y vamos a leer. Hoy vamos a estar leyendo mucho. Miren lo que pasó. ¿Quién era Jacob? ¿El papá de quién? De José. ¿Sí? Que Jacob era el papá de los 12 hijos de los cuales nacieron las 12 tribus de Israel. Usted ya sabe eso. ¿Cuántos hijos tuvo en total José? En total. Contando la hija. 13, muy bien. Tuvo 12 varones y una mujer. La mujer se llamaba Dina, muy bien. Y los 12 varones, que son los 12 nombres con los que están o llevan, hemos conocido las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos era José. Muy bien. Para ese entonces en la historia era el hijo menor. Era el 11º, todavía no había nacido el 12º. ¿Cuál fue el 12º de José? Digo, de Jacob. Benjamín. Muy bien, ahí no había nacido. Entonces, él era el menor en ese momento. Cuenta la historia que Jacob, o sea, su papá, se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Dice, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. En esa época, no ahora, Dios pasó por alto el hecho de que un varón pudiera tener más de una esposa y también concubinas, con las cuales podía tener hijos. De hecho, los 12 hijos o los hijos de Israel, los 12 tribus, no todas vienen de una sola mujer, venían de 4, de 2 esposas y 2 concubinas, para esa época. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos, es decir, que José era el sapo de los hermanos, el chismoso, en el sentido de que iba donde su papá y le contaba que estos otros hermanos mayores eran unas joyitas, unas caspas, para explicarle a Laura qué es caspa, no es caspa la caspa, sino unas caspas de, no se comportaban bien, eso es caspa en Colombia. Bueno, además de la caspa de la cabeza, ¿no? Muy bien, entonces, a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. Por eso cuando ahí va a salir en el versículo 3, Israel, está hablando de Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos. Primer error. Error familiar, ¿o no? Quienes tenemos hijos sabemos que eso es grave. El Jacob o Israel amaba más a José que a los demás hijos. Mis hermanas se quejaban, sobre todo Sandra decía que mi mamá me amaba más a mí, yo qué, ¿cierto? Sandra no vino hoy, menos mal, pero Sandra decía, mi mamá, usted es el consentido, mi mamá lo quiere más a usted. No, eso no creo que sea verdad, mami, pues yo era el niño, pues habían 2 mujeres. Bueno, si usted se sentía, pero cuando eso ocurre en una familia y eso es muy obvio, de verdad que hay algo incorrecto, hay algo mal ahí, hay algo que no está bien. Y Israel amaba más a José, primer error familiar, por lo que había tenido en su vejez, dice la Biblia, o sea que porque era el último, todavía no había llegado Benjamín, lo amaba más. Bueno, primer error. Por eso mandó, y acá viene un segundo error. Jacob o Israel, por amarlo más y ser el preferido,
mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Es decir, le mandó a confeccionar una prenda de vestir que le iba a diferenciar de los demás. Segundo error, o sea, aparte que lo amaba más, no lo disimulaba. Lo hacía obvio y evidente. Grave error. ¿Usted se imagina que los que tenemos hijos hagamos eso? Pues la vamos a embarrar porque ¿qué va a pasar automáticamente? Los demás hijos se van a sentir un poquito menos, ¿y a quién le van a coger bronca? Pues al hijo querido, al consentido. Claro, ese es el problema. Yo he escuchado papás que dicen que pueden que se hayan sentido tentados a eso. Sinceramente, yo no me he sentido tentado a eso con mis hijas. De verdad que yo las amo por igual, yo no. Pero digo, ¿puede que aún un papá se llegue a sentir un día tentado a esa situación? Si sí, corríjalo. Porque si deja que ese sentimiento avance y no corrige, puede llegar a crear o a desatar situaciones bien complejas a nivel familiar. Muy bien. Los que son hijos únicos pues dirán, pues me salvé, ¿no? No hay la chance. Pero hay que tener varios hijos y se puede, intentémoslo. Varios y se puede. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde voy? En la 4. Viendo sus hermanos que su padre, pues pasó lo que estábamos hablando. Amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Pelea familiar. ¿Cuántos se han agarrado entre familias y entre hermanos? Pasa. Aquí hubo una y muy crítica. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Él todo eufórico, todo sí, sincero, inspirado. Voy a contarle a mis hermanos lo que soñé. Resulta, y él les contó, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. O sea, el hombre... O sea, si aquí había un problema, esto le echó más leña al fuego. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Y no paró la cosa ahí. Dice, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre, pues el preferido era él, el padre lo escuchó, y a sus hermanos también, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? El papá de una vez tuvo una interpretación correcta. El sol, hablando de él, la luna de su madre y las 11 estrellas de sus 11 hermanos. Aquí yo tengo una duda. ¿Por qué aparecían 11 estrellas si no había nacido Benjamín? Si José fue vivo, más bien, si el papá fue el vivo, se dio cuenta que iba a tener otro hijo. Ahora, ¿o será que metieron ahí a Dina en el tema? A Dina, la hermana. Porque Dina no nació de últimas. ¿Sabe cuál es la respuesta? No sé. Esa es una pregunta bíblica para el Señor cuando usted resucite. Oiga, Señor, cuando usted le mostró a las 11 ese día, ¿era por Dina o era por otro? No lo sé. Pero es curioso, ¿no? Porque si hablamos solo de varones, ahí todavía no había nacido el otro y quizás hubieran podido interpretar, uy, voy a tener otro hijo. ¿Cierto? O está metiendo Dios a Dina ahí. Pero sabemos en el futuro que eran los 11 hermanos restantes, incluyendo Benjamín, cuando naciera. Bueno, pero esto es simplemente un comentario, pues, una hipótesis. Porque es que la hermana, en esa época, y bíblicamente en esa época, como que en esa historia, aunque ella estaba, no la metían en el maní, el tema, en el maní, digo yo, esos dichos míos, yo creo que confundo a Laura, no la metían en la situación, pero vuelve y juega, no sé si era por la mujer, no sé si era por... El todo es que ahí estaba el sueño. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó el papá. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias?
Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Esto sí es muy importante. Si ven que la Biblia dice que el papá meditaba en lo que estaba diciendo José. ¿José cuántos años tenía? 17, jovencito. ¿Qué hicieron José y María cuando el Señor Jesús, siendo niño, 12 años, les respondió? ¿Se acuerdan cuando ellos se devolvieron de Jerusalén, iban de regreso a donde ellos necesitaban ir y se dieron cuenta 3 días después que el niño no venía en la caravana? Se devolvieron, cuando se devolvieron vieron al niño, el Señor de niño de 12 años debatiendo ahí en el templo con los duros de la ley, y ellos asombrados de escucharlo, y cuando María se le acerca y José le dicen, ¿y tú, mi hijo, por qué te quedaste? Estamos súper preocupados. Y él les responde, ¿acaso no saben que tengo que estar en los asuntos de mi padre? Y aunque ahí se sujetó y él se fue y lo agarraron de la oreja así y se los trajo, dice que la mamá meditaba en lo que él estaba diciendo, se le quedaba en el corazón, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios va a empezar a trabajar en nuestros hijos, y especialmente de los 12 para arriba, porque es la edad donde Él va a definir y Él va a empezar a mostrar hacia dónde quiere enrutarlos. Por eso nosotros como papá, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos, no solo a cuidarlos, a protegerlos, sino atentos a qué es lo que Dios los va a empezar a volcar, porque ahí hay un plan detrás. Digamos, José empezó a hablar unos sueños, 2 sueños parecidísimos. El papá se quedó. Yo me pongo a pensar no sé, de los 12 para arriba. Yo que tenía la pasión mía, ¿cuál era? Juegue fútbol como loco. Dios tenía un plan conmigo con el fútbol, por eso haberme apoyado fue correcto, porque cuando Él usó el fútbol para que yo lo conociera en Buenos Aires fue porque Él tenía un plan. Entonces, mis papás, ¿qué tenían que haber hecho? Y menos mal, mi mamá también se avispó. Meditar, eso me llevaba en los buses y me bajaba y después coja para el bus y hágale, y yo todo chiquito, pero hizo lo correcto porque Dios estaba volcando en mí algo, porque tenía un plan que no era fútbol, pero lo iba a usar para esto. Pero también había otro plan. Yo creo que no sé si mis papás alguna vez meditaban en eso, pero yo recuerdo que tenían 12, 13 años. Y a mí me encantaba que llegara Semana Santa. ¿Sabe por qué? Full películas de Jesús. Y yo me sentaba solo en el televisor, chiquito, vea esas películas deleitando. Yo creo que sí, yo siéndome yo papá de mí mismo chiquito, y yo me veía en el televisor solo, en vez de estar jugando con mis primos en Ibagué molestando, pues cuando llegaba la película yo me sentaba. Se podían ir todos a jugar y yo me quedaba ahí. Yo mismo viéndome diría, ¿qué estará haciendo Dios en este muchacho? Y pues modestia aparte, miren lo que terminé. Pero eso venía desde chiquito. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces lo que quiero primero decirles, tenga el ojo abierto con lo que Dios vaya haciendo especial, no de toda la vida, ¿no? Pero especialmente cuando empieza a dar fruto lo que Él está poniendo en sus corazones de los 12 para arriba, empieza a tornarse. A los 17 ya lo que estaba pasando. De José, digo yo. A los 17 fue cuando yo ya estaba en Buenos Aires por allá, a los 18 lo conocí, a los 19 yo ya estaba en una universidad así, empezando otro plan. Pero Dios estaba formando, entonces tengamos los ojos abiertos de lo que nos dicen nuestros hijos, de sus pasiones, de lo que les llama la atención, de lo que, obviamente, protegiéndolos, pero no haciendo su voluntad sobre ellos, sino permitiendo que Dios haga su voluntad sobre ellos. Obviamente bajo el marco de la santidad que Dios le ha enseñado a usted y a mí como padres. Pero es que cometemos el error de papás de que usted tiene que cumplir el sueño que yo no pude cumplir. ¿No ha escuchado, papás? Usted tiene que ser lo que yo no pude ser. ¿Quién dijo eso? ¿No hacemos nosotros a veces eso? ¿O no, ¿han escuchado ustedes esas palabras? Eso no es verdad. Usted no tiene que ser lo que yo no pude ser. Usted no tiene que ocurrir lo que yo frustradamente no logré. Ahora, si el plan de Dios es hacer lo que yo frustradamente, bueno, pero yo no puedo empujar o presionar para que eso ocurra como yo desee. ¿Listo? Entonces, ahí dice que este varón, Jacob, como meditaba en lo que estaba diciendo su hijo. ¿Bien?
Sigamos rápido. En cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel, es decir, Jacob, le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó diciéndole, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Como en esa época no había ni teléfono, ni celular, ni nada, le tocó arriesgar a su hijo, vaya usted solo, busque los que deben estar a tal lado y llévenle estas noticias. Un hombre lo encontró entonces perdido en Siquem, porque él ya se fue allá y no lo encontraba a sus hermanos en el campo, y le preguntó entonces José a este hombre, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió entonces buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos venir, antes que se acercara tramaron un plan para matarlo. Ahí empezó el problema. Entonces lo vieron de lejos, tuvieron el momento para hablar entre ellos mientras él se acercaba. ¿Y qué pasó? Se dijeron entre ellos, ahí viene ese soñador, mire cómo le hablaban. Ahora sí le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas o uno como en esos hoyos que habían en la tierra y lo vamos a echar ahí y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Miren lo que estaba en el corazón de los hermanos. Sin embargo, había uno de ellos llamado Rubén, dice, cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, que no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, por lo menos había un hermano que tenía un poquito de temor de irlo a matar, era Rubén. Entonces Rubén estaba tratando de persuadirlos para frenar el plan macabro contra sus hermanos, o contra José, perdón. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. De una vez le arrancaron esa túnica que el papá le había dado para diferenciarlo. ¿Y qué pasó? Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca, pero no lo habían matado, lo tiraron vivo. Luego se sentaron a comer. Imagínense esa escena, su hermano había tirado y ellos comiendo de afuera relajados. ¿Ah? Dice, en eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Es decir, venían unos nómadas, por decirlo de alguna manera, transitando con todos sus camellos y todo, con cierta mercancía, y se dirigían hacia Egipto. ¿Qué pasó entonces? Entonces Judá, que también era uno de los hermanos, les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Habló otro con medio para salvarle la vida. Pero él dijo, entre comillas, algo, una nueva idea. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está el mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto su padre Jacob lo reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Claro, el papá dijo, me mataron a mi hijo amado, al que yo más quería, me lo mataron, una bestia salvaje. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, imagínense en el estado que entró Jacob, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro, es decir, hasta que me muera para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Jacob entró en depresión, literalmente en una depresión que a veces nosotros no calculamos, porque nosotros seguimos viendo solo la historia de José. Usted imagínese, José más o menos pasó unos 13 años. Más bien, Jacob más o menos pasó unos 13 años pensando que su hijo estaba muerto. ¿Ustedes saben que son 13 años depresivo?
¿Se puede imaginar? ¿Cuántos han tenido, o usted mismo, o un familiar en depresión un tiempito? ¿Es fácil? Es durísimo. Es durísimo. Imagínese a este hombre, ya en una edad avanzada, no tan, ya tenía una edad medio avanzada, con depresión por casi 13 años, o por un estado de luto. Yo he visto gente que se mueren, personas de verdad ya muertas, y de verdad que no vuelven a ser las mismas. No vuelven a ser las mismas. Tuve una anécdota de cuando yo estaba en el colegio, uno de mis mejores amigos murió su mamá, estamos como en séptimo, no sé qué edad teníamos, uno en séptimo tiene que 12, 13 años, más o menos, 12, 13 años. Se le murió la mamá. Él jamás volvió a ser igual. Y el esposo, o sea, es decir, el papá, jamás volvió a ser el mismo. Yo creo que, o sea, los agarró y lo devastó. Y yo no me imagino estos casi 13 años de Jacob dando por muerto a su hijo. Pero bueno, sigamos. Pero debe ser muy dura esa situación. Y lo peor es no encontrar el cuerpo, ¿no? Que hay veces eso da un poquito más de, pues yo no estoy diciendo que, pero ver por lo menos el cuerpo, pero usted decir, no, me lo mataron, pero usted no sabe. Hay gente que ha luchado por años buscando a ver si encuentra el cuerpo, los huesos o lo que sea, porque eso trae, por lo menos ayuda así como a... Pero este varón no pudo. Él decidió, no, me lo mataron, ni lo vi. Y el cargo de conciencia, ¿no? Porque lo mandó fue a él a buscar a los hermanos, ¿cierto? Él fue él el que le dio la orden. En fin, yo no me imagino a Jacob esos años. Vamos a saltar, porque lo primero que quiero mostrarle ahorita al saltar de página es, a pesar de nuestros errores, Dios va a cumplir su propósito. Porque no quiere decir que el papá lo hizo bien al preferirlo o amarlo más. No quiere decir que Jacob lo hizo bien a regalarle una túnica y diferenciarlo de los demás. No quiere decir que José hizo bien a no ser prudente y sabiendo lo tensionante que estaba la situación, irles de sopetón a contarle a los hermanos en vez de quizás contarle solo a su papá y a su mamá el sueño. No puedo excusarlo ni a lo uno ni a lo otro, pero Dios iba a cumplir su propósito. Es decir, a veces nosotros pensamos que el propósito de Dios no se va a cumplir porque nosotros a veces la embarramos en el proceso. ¿Es verdad? Y uno dice, no, esto ya nada que hacer. No es verdad. Porque si fuera por eso, ningún propósito de Dios se cumpliría, porque todos en el camino metemos la pata, de una u otra manera. Mientras nos volvemos maduros en la fe, metemos la pata. Es decir, nos equivocamos. A veces somos imprudentes, a veces hablamos de más. A veces pecamos por confiados, a veces evitamos algo que debimos haber hecho o a veces hicimos algo que debimos haber evitado. A veces estuve en el lugar incorrecto, me levanté cuando no debí, grité cuando no debí, insulté cuando no debí, conté lo que Dios me mostró a quien no debí, abrí mi corazón a quien no debí. No sé qué pudimos haber hecho en el proceso. Pero si Dios ha determinado hacer algo para su reino, lo va a cumplir. Aquí el tema no era José, era el propósito que él tenía con la nación hebrea. Es que ustedes a veces nos quedamos, más bien ustedes no todos, como si José era el especial. Aquí él era el macro propósito, que eso es lo que yo estoy escribiendo, el macro propósito de Dios con su nación. Y Dios había determinado que a través de José iba a cumplir un propósito con la nación hebrea. O sea que unos 11 hermanitos o 10 hermanitos de mal genio y un papá que la embarró al mostrar preferencia, no iban a frenar el propósito que Dios tenía con la nación hebrea. Ahora, que en el proceso tengamos que sufrir más de la cuenta, quizás por haber cometido esos errores, puede ser. Puede ser. Vamos a leer, saltemos. Todo mal con José. No lo mataron, pero lo vendieron. Luto total en el corazón de su papá. Depresión en el papá.
Y en José, por muy que él estaba con Dios, imagínese usted a los 17 años, alejados de su familia a las malas, cuando usted todo el tiempo vivió con ellos, de repente lo secuestraron prácticamente, lo vendieron y usted está solo en un reino sirviendo como esclavo. Es que a veces no pensamos un poquito lo que estaba pasando en el corazón de ese varón. Si una de las cosas por las cuales yo me di cuenta que para el fútbol no servía era vivir en otro país lejos de mi familia a mis 16, 17 años. Eso es durísimo. Ahora, hay otras personas creadas con el corazón para llegar a hacerlo fácil, pero no es tan sencillo. Y más cuando ustedes están de familia. José era un tipo de familia y lo arrancaron de una manera abrupta de su casa. Entonces hay una situación muy densa en el corazón del padre de José y de los hermanos que llevaban la culpa de que habían vendido a su hermano y mentido, porque tenían una mentira escondida delante de su autoridad, que era su padre. ¿Cuántos de ustedes le han mentido algo a sus padres estando bajo su autoridad y usted no puede ni dormir, o sea, hace el loco, pero ahí está esa mentirilla? Aquí. ¿Qué le toca a uno? ¿Cuál es la única manera de ser libre cuando uno sabe que es una mentira que lo acorrala? ¿Cuál es la única forma de salir de eso? Decir la verdad. No hay más forma de ser libre. ¿Cuál es la única manera de ser libre del rencor? Perdonar. Es que uno, que los pasos para sentirme mejor y no, perdone y verá que usted es libre. Ni pastillas va a necesitar, ni nada, usted necesita es perdonar. Y yo también. Y ser libres. Que a veces la solución la maquillamos, ¿no? Y no, es que la solución es hacer la antítesis de lo que se está haciendo. De la mentira a la verdad. De la injusticia, pues venga, traigo justicia. De la infidelidad, ¿cuál es la solución? Pues la fidelidad, no hay más, no hay rosas, no hay mariachis, porque todo el mundo quiere solucionar es con mariachis, pero es que tiene harto trabajo, con rosas, con salidas a lugares estrambóticos, pero si usted no deja de ser infiel, eso no sirve de nada. Entonces este problemilla se iba a solucionar solo hasta que se supiera la verdad. O sea que la cosa iba a estar en pausa por muchos años. ¿Cuánta gente no está en pausa por muchos años sin querer saber o sin querer afrontar la única manera de solucionarla? Se quedó en pausa el tema. Y cuando usted está en Netflix viendo una película y le pone en pausa, no arranca por mucho que usted tenga el televisor prendido. Usted le toca poner play. ¿Cierto? Qué pena que esta la tengo vuelta nada. Listo. Saltemos para acabar de completar, saltamos al capítulo 39. ¿Listo? Capítulo 39, José ya vendido. Nos van a contar algo muy interesante. Él, a pesar de su situación interna, de haber perdido a su familia, tenía unos fundamentos y unos valores muy marcados que se notaban que venía de unos padres que conocían a Dios y se los marcaron muy bien. Por eso, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo de padres, por eso la Biblia es verdad cuando dice que eduquemos a nuestros hijos en su niñez y cuando sean viejos o adultos, no se van a apartar de eso. Eso es verdad, no nos cansemos de buscar esa verdad que a veces uno los corrige como que hacen todo lo contrario. Y usted entre más lo corrige, como que hacen más lo contrario. Sigamos perseverando, porque eso está ahí, y el día que menos pensemos va a dar fruto. Y aquí dio fruto todo lo que le enseñó a sus padres. Dice, capítulo 39, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas o los mercaderes que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar. Es decir, ahora lo vendieron un poquito más caro y le ganaron unos pesitos a la venta de José. Así es que se maneja el fútbol, ¿no? Vendiendo jugadores. Bueno, aquí vendían eran esclavos. ¿Listo? Y vendieron como esclavo, Dios estaba tejiendo el tema, ¿no? Lo vendieron ahora como esclavo a un tipo llamado Potifar, que era un egipcio quien era funcionario del faraón y capitán de su guardia, es decir, un tipo cercano al faraón de Egipto, nada más y nada menos, cercano. Ahora bien, el Señor estaba con José, qué lindo esto. A pesar de toda esta situación tan compleja, la Biblia declara, Dios
el Señor estaba con José. Y esto se parece a lo que hablamos hace 8 días, cuando le pasó todo el desastre a Job. ¿Estaba o no Dios con Job en medio del desastre? Claro que estaba. En medio de la prueba, claro que estaba. Pregunta, ¿estaba Dios con José en medio del desastre que estaba pasando José? Claro que estaba. Ahí es cuando quiero que entienda que en medio de las dificultades y los tiempos difíciles de nuestra vida, Dios sigue estando. Lo que pasa es que eso parece como que ya lo sabemos, pero que de verdad lo atesoremos, que yo en medio de esta crisis tan berrionda, tan difícil, Dios esté. Ahora, vuelve y juega. Siempre analice si es porque usted está viviendo una vida pecaminosa y el problema está metido es usted, por desobediente, o que a pesar de que usted está buscando la santidad de manera genuina, está metido en problemas. Eso es diferente. Dios está con usted. Y José, en medio de sus ímpetus de los 17 años, que de pronto no era tan pilo y tan sabio en ese momento para saber a quién y no contarle los sueños, él era un tipo que buscaba la santidad, buscaba lo honesto, buscaba lo justo. Tanto así que se ganó lo que va a decir acá. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Es decir, en medio de un desastre, de unas calamidades, Dios seguía bendiciéndolo. A tal punto que, ¿qué pasó? Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, es decir, de Potifar, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Cuando usted es un tipo o una mujer confiable, Dios va a hacer que lo promuevan. Acuérdese de eso. Nosotros no necesitamos más gente brillante, porque gente brillante hay por montones en términos de conocimiento humano. Necesitamos gente que confiable. De eso sí no hay muchos. Y usted y yo, si somos confiables, vamos a recibir el favor de Dios en nuestros lugares de trabajo, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, en nuestra nación, donde sea. Y este tipo egipcio que no creía, obviamente, ni adoraba al Dios de Israel, se daba cuenta que las cosas le salían mejor desde que había llegado José. Y cuando usted llega a un lugar, si Dios está con usted, Dios va a hacer prosperar ese lugar. Acuérdese de mí, si Dios está con usted, va a pasar. Más bien asegurémonos que estemos con Dios en su voluntad. No como le pasó a Jonás, que por estar de rebelde casi mata a los que iban en el barco. Porque es que el problema, así como Dios está con nosotros, cuando usted está en rebeldía, usted puede meter en problema a mucha gente. Así como usted puede bendecir a muchos si están en su voluntad. O sea que nosotros sí somos pieza literalmente de doble filo. Somos espada de doble filo. O estamos bendiciendo o estamos maldiciendo, pero porque nosotros somos hijos de Dios. Y entonces José se ganó la confianza, versículo 4 de Potifar, y lo nombraron mayordomo de toda la casa y le confió la administración de todos los bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¿Qué tal el descarado? Ya se relajó. Este siervo mío, 10 puntos, yo me relajo y le doy las llaves de todo. Tremendo, ¿no? Así llegó a ser la confianza de un egipcio con un esclavo. Porque no era un egipcio con un egipcio, era un egipcio con un esclavo. Así llegó de ser su confianza. Y entonces, ¿qué pasó? José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Pilas, porque el man era pintoso. Pintoso era José. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Ahí se empezó el problema. Usted ya sabe esa historia. Y la mujer le empezó a decir, este esclavo está como bueno, ¿cierto? Está lindo. Y el egipcio ahí de vez en cuando la visitaba, pero se iba. Pero Potifar sí a toda hora, José a toda hora ahí, todo juicioso. Y literalmente le echó el ojo la mujer. O sea que usted esté andando bien y que el Señor esté andando bien, que el Señor esté con usted y que usted esté andando bien, no quiere decir que no puedan venir tentaciones o ataques del enemigo intentando a usted hacerlo caer. Y esta sí fue frentera. Y más,
De esta aprendieron hoy en día muchas mujeres. Acuéstate conmigo, le dijo frente a. Acuéstate conmigo, desesperada. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. Mire, señora, tremendo. Mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo que me ha confiado a mí, me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Y mire la pregunta que le hace: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Tremendo, ¿no? ¿Quién le habrá enseñado virginidad a este varón? Los papás. ¿Quién le habrá dicho a José: José, tienes que guardar de puro hasta que te cases? ¿Qué es lo que hacen los papás hoy en día? Le enseñan a saber cómo usan los anticonceptivos a las niñas y a los hombres, en vez de enseñarles a guardarse en santidad. Así fue como lo enseñaron a él. Y entonces, ¿qué pasó? Y por más que ella lo acosaba día tras día, o sea que el ataque no duró solo un día, le dispararon varios días al hombre, tratando de agarrarlo. Día tras día. Como dicen por ahí los hombres, no, es que yo me intenté defender, pero pues, ¿qué hacemos? Hay canciones de salsa, a mí me gusta mucho la salsa, pero le pongo cuidado ya a las canciones. Y hay canciones que cuentan eso en la salsa, que dicen que yo no quería, pero pues la carne es la carne, ¿qué hacemos? Y tocó, pero yo te amo. Algo así, parafraseando, dicen muchas salsas. Y uno las baila, ¿no? Y las canta. Y no se da cuenta que no está diciéndose eso. Y uno, no, ¿cómo así? Entonces ella día tras día lo acosaba, que se acostara con ella y le hiciera compañía. ¿Ah? José se mantuvo firme en su rechazo, dice. Dice, un día, en un momento en que todo el personal del servicio que se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Ella dijo, aquí lo agarré, ya no hay nadie. Lo encierro acá, encerrona. ¿Y qué pasó? Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó. Uy, pero es que tremendo, ¿no? Acuéstate conmigo. Algunos hombres dirán, uy, yo sí soy muy de buenas, ¿no? Vea cómo las tengo locas. No, usted está haciendo, Satanás lo que quiere es acabarlo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y le dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Mentira. Se inventó una mentira y lo acusó. Fuera de que el hombre venía de ser vendido por sus hermanos, casi asesinado, arrebatado de su casa a los 17 años, sin poder ver más a sus papás y sin la esperanza de volverlos a ver. Con esa soledad me imagino que lo embargaba. Y ahora esta mujer le inventa semejante chisme. Versículo 19. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció. Cuando usted escuche un chisme o una acusación, ¿cuál es, según la Torá o la ley de Dios, el proceder? ¿Qué hay que hacer? Escuchar ambas partes. Punto. Esto es lo que Dios dice. Escucha ambas partes antes de dar un veredicto. Pues esta gente no creía ni en el Dios de Israel ni en nada de sus leyes. Este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Le hizo caso pues a su mujer. Como cuando usted le dicen, ¿cuál palabra mal es mal? ¿La del jefe o la de usted que es un soncito ahí debajo? Usted no puede pensar así. Las dos palabras son tan importantes delante de Dios en un momento de juicio. Usted tiene que ser imparcial. Incluso en su casa, incluso con su esposa o su esposo o sus hijos. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando nos vengan con un chisme diciendo que nuestros hijos, o más bien cuando nuestros hijos vengan diciéndonos o acusándonos de algo a un niño, de algo, no nos pongamos de una en su, o sea, ¿cómo se llama eso? De su lado, de una no, porque los niños a veces su visión de la situación y su manera, y qué tal que la culpable ha sido una de mis hijas. Pero ¿qué hacen los papás de una? Se ponen de inmediato en lado de
del suyo, y que en vez de escuchar las dos partes. Eso es un error que hacemos, ¿no? O alguien, si me hablan mal de alguien de la iglesia, espere, yo no voy a, espere, escucho la otra parte. Si me hablan mal de un jefe o de un trabajador, no, espere, yo necesito escuchar la otra parte. Bueno, ese error no lo podemos volver a cometer. Así sean personas muy allegadas, usted es un juez, acuérdese, usted debe comportarse como un juez justo, como es Dios. Y Dios manda que escuchemos las dos partes. Pues este varón no escuchó las dos partes y mandó que echaran de inmediato a José a la cárcel donde estaban los presos del rey, de inmediato para la cárcel. Pero aún en la cárcel, qué tremendo Dios, ¿no? Porque es que uno cree que no le va a pasar nada porque está con Dios. Aún en la cárcel, dice la Biblia, el Señor estaba con él y no le dejó de mostrar su amor. Dios puede permitir que sigan pasando cosas complejas, ¿o no? Que uno a veces dice, a mí no me va a pasar nada. José, al igual que Job, la estaban pasando gris. Y José estaba en la cárcel por hacer lo correcto. ¿Habrán personas que están hoy en día en cárceles por haber hecho lo justo? Sí. No todos los que están en cárceles son culpables. ¿O no es verdad eso? Es verdad. Entonces, aún así Dios está, por eso lo que garantiza que Dios esté con uno no es que estemos pasándola mal, es que estemos viviendo lo justo. Eso es lo que garantiza que Dios esté con uno, que estemos viviendo en justicia. Así yo esté en un hospital, así yo esté en una cárcel, así yo esté moribundo. ¿O es que entonces cuando el Señor Jesús fue crucificado, Él estaba crucificado por hacer lo justo? Y ahora sí, saltémonos. Capítulo 41 para ir terminando. Porque lo que quiero es que usted vea que Dios es justo y así como Dios le devolvió a Job todas sus cosas, a José lo iba a sacar de todo eso como nadie se iba a imaginar que iba a salir. Capítulo 41, 2 años más tarde, es decir, ahí estuvo un buen tiempo en la cárcel, un par de años, que uno a veces quiere las respuestas de Dios, ¿cuándo? Ya. Y si pasa un mes, usted se pone bravo. Y le enseñan a uno es ayunar para que Dios responda rápido. ¿Quién dijo eso? ¿Cuántos han creído que ayunar es para que usted mueva la mano de Dios rápido? Pues le enseñaron mal. Porque aquí por mucho ayuno y oración, 2 años hay quietico. No es para eso. ¿Para qué fue a ayunar el Señor al desierto 40 días y 40 noches? Para estar preparado para lo que se le venía. Para eso es, para fortalecer su espíritu. No es para mover la mano de Dios en favor de lo que usted quiere. Es que todavía pensamos que nosotros la cabeza y Él es el cuerpo. Qué tontos somos. Entonces voy a ayunar para que me diga Dios esto ya. ¿Cómo así? ¿What? Pues 2 años ahí metido en la cárcel el hombre. Y a él sí le tocaba ayunar a las malas. Porque en esas cárceles, poquita comida, ¿yo? Sigamos, terminemos. Entonces, 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Pues Dios empezó a mover sus fichas como solo Él sabe. Le puso un sueño al faraón. Ya usted conoce el sueño, no lo vamos a leer. ¿Se acuerda cuál fue el sueño que le puso? Las vacas gordas primero, 7. Y después 7 vacas flacas que se comían a las... Y tuvo un segundo sueño también. ¿Cuál fue? Las espigas de trigo. Unas todas, wow, entró y después salieron otras 7 y ahí... Y él se embargó de angustia al faraón, nada más y nada menos que el faraón, el rey de Egipto. Y Dios... Y se acordó, y se acuerdan que mientras estuvo en esos 2 años largos de cárcel, José ya seguía teniendo los dones dados por Dios en él. Y se acuerda que él tuvo un copero y un panadero que estaban teniendo en la cárcel, y José entonces, ellos tuvieron un sueño, y José se los interpretó, se dio la situación, mataron a uno, dejaron vivo al otro, y José le dijo, venga, pero no se vaya a olvidar de mí cuando el rey lo vuelva a poner a usted en su sitio, y se olvidaron de él.
Es como cuando usted pide un favor, venga, pero no se olvide de mí, se olvidan de usted y usted dice, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de nada, es que no es el tiempo. Dios sabe cuándo lo va a hacer, no se ha olvidado de nosotros. Todas esas oraciones que usted ha hecho de mucho tiempo, que son oraciones correctas porque van en vía correcta de lo que Dios quiere, si no han ocurrido, espere que no es el tiempo. Y entonces, ahí adelantándonos, dice que el faraón en el capítulo 41 soñó eso. Pero ¿qué pasó? Versículo 11 del 41. Una misma noche los dos tuvimos, le está contando, el que vivió, le empezó a contar al faraón acerca de José. Versículo 12, allí con nosotros le estaba contando al faraón, había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia, le contamos nuestros sueños y a cada uno nos lo interpretó. Y todo sucedió tal como él había interpretado. A mí me restituyeron de mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Todo lo que usted haga en justicia y correctamente un día va a dar fruto. Es decir, Dios o José activó su don a favor de estos personajes en la cárcel, no dio fruto cuando él quiso, pero eso quedó en el corazón de ese hombre. Y cuando llegó el tiempo, ahí sí se acordó ese hombre de José y le habló de él. Por eso, cada vez que a usted le pidan un favor, si está en sus manos hacerlo, hágalo. Cada vez que usted pueda hacer el bien por alguien, si está en sus manos hacerlo, no se niegue, porque Dios puede usar cualquiera de esas cosas mínimas que usted ha hecho un día para rescatarlo de algo. ¿O no? Eso pasa. Ahora, usted no lo puede hacer por ese interés. Usted lo hace porque quiere lo mejor para la gente. Y dígamelo a mí, que yo a veces me sale gente como, oye, te quiero ayudar, y yo le digo, ¿y por qué? Porque es que yo me acuerdo que una vez, esto es real y Dios sabe, una vez unos amistades no tenían carro. Esto es verdad y Dios lo sabe, no tenían carro. Yo tenía un Renaultito de esos Logan, mi primer carrito, Renault Logan ahí. Y sí, ¿tú te acuerdas? Un Renault Logan que fue mi primera compra y yo pagándolo suavecito y suave, pero ahí mi Renaultito y yo con mis hijas recién nacidas y todo. Y se me acercó una pareja de amigos que estaban peor que yo. Yo por lo menos tenía Logan. No tenían un chéchere que se les varaba toda hora. Y se ganaron como que algo para poder disfrutar en Girardot, de esos días, y ellos con sus niños y todo. Y pues tuvieron la confianza de preguntarnos, no, es que miren que tenemos, pues de contarnos, no, que tenemos un viaje, nos salió un viaje, pero pues no tenemos cómo irnos. Pues Kate y yo nos miramos, que nunca hemos ido pegados a las vainas, pues tome, llévese el carro. Les dimos las llaves. No, pues la cara de ellos se cambiaron. No, pues, ay, no, qué pena, que un carro, nos lo va a prestar. Y yo, sí, pero nos vamos a ir los fines de semana completo y no importa, nosotros miramos cómo hacemos y nosotros con las niñas chiquitas, váyanse. Y se fueron en el carro. Nosotros, pues, que no lo van a estrellar, que hágale. Si estoy contando es verdad. Y no me he vuelto a dar canal. Fueron al viaje, la pasaron muy bien, volvieron y nosotros ya, gracias y listo. Pasaron años pasaron. Dios prosperó a estos personajes mucho. Y un día se acercaron a nosotros y nos dice, queremos hablar con ustedes. Pero ya habían pasado años, estoy hablando hace poco. Nosotros todos bonitos, ¿sí? Pues sí, ¿qué cuenta? ¿Qué quieren hablar con nosotros? Pues Dios puso en el corazón algo de nosotros y queremos bendecirlos. Y nosotros, ¿cómo así? Sí, queremos ayudarles en este tiempo. Y cuenten mensualmente con tanto dinero. Queremos ayudarles porque sabemos que ustedes están luchándole y queremos ayudarles. Nosotros, uy, qué pena. Sí, nosotros no, porque nosotros la verdad. Pero le decimos, pero la verdad nos cae del cielo. Pero escuche, nos dijeron, y nos acordamos el día que nos prestaron las llaves para ir a ese paseo. Obviamente nosotros no lo hicimos ni calculando nada, pero lo que hizo una acción por alguien que un día lo necesitaba. Después, hoy en día Dios nos está bendiciendo a través de ese acto. Ahora, habrán otros actos que no han tenido retorno y no me importan, que uno no lo hace por calculando el retorno. Usted no está haciendo eso por eso, usted lo hace porque aprendió cómo es el corazón de Dios.
Pero yo que me iba a imaginar que en esta época Dios iba a usar eso. El berriondo Logan hoy me está dando a veces para no quedarme para comer. Es como más o menos lo que estaba pasando. Este varón pero no le salió, pero Dios un día iba a usar eso que hizo ante ese copero. Y Dios lo usó. ¿Y qué pasó? Terminemos ahí, sí. Y todo sucedió. Bueno, entonces el faraón mandó a llamar a José. Aquí venía el cambio. Dios estaba enderezando su propósito de repente. En un segundo, en un par de días cambió todo. Y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, por fin lo bañaron. Yo creo que olía feo, vuelto nada. Se rasuró, salió, lo bañaron porque se tenía que presentar ante el rey, no iban a ir puerco. Lo pusieron bien, bien bonito al hombre. Todavía era guapo porque pues no era tan viejo y no había pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? 2 añitos, eso todavía no es tan grave. Guapo el hombre. Se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar. Y ahí es cuando Dios lo usa con sus dones y talentos. Que otros no pueden, pero usted es el que Dios tenía para ese momento, para ese trabajo, para ese puesto, para esa iglesia, para ese servicio. Por eso a veces nosotros competimos por llegar a un lugar. Usted no tiene que competir con nadie. Usted dedíquese a hacer y a desarrollar sus dones que Dios lo pone cuando Él quiere. Y usted es el perfecto. Ya, para ese día. Y nadie, habían probado un montón de sabios, un montón de gente y nadie le daba el chiste. ¿Y qué pasó? Pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, le dijo el faraón, eres capaz de interpretarlo. Qué humildad la de José. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Reconocía que su talento, su don, sus capacidades venían de el Altísimo. ¿Y qué pasó? El faraón le contó, le echó el cuento. Y en el versículo 25 viene la sabiduría de Dios en él. José le explicó al faraón, en realidad los 2 sueños del faraón son uno. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento que salieron también son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre posteriores. Tal como le he dicho al faraón, Dios le ha mostrado lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a lo que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que hubo antes. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios se ha resuelto firmemente a hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. ¡Wow! Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo. Le estoy seguro que él, cuando le dijo eso, no estaba pensando que lo pusiera. Él estaba dando un consejo. Porque nosotros somos así, ¿no? Buscando qué digo para ver si me ponen a mí. No. Usted hágalo sí, punto. Sin el interés detrás del tema. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano en los años buenos y vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. ¡Wow! O sea, no solo interpretó el sueño, solucione, haga. ¿Qué más quiere? Un tipo sabio, pero la sabiduría del cielo, el Señor. El faraón y sus servidores le pareció buen plan lo que dijo de José. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¡Wow! Ahí es cuando le dicen a usted, vamos a contratar a otro, pues, ¿quién mejor que este? Ahí es cuando usted no tiene que estar peleando por si lo pone, si no lo pone. La gente misma va a decir, ¿a quién vamos a poner sino a este? Y entonces quedarás a cargo. ¡Wow! No, le dijo entonces, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. ¡Wow! Quedarás a cargo de mi palacio. Ya no era solo porque Potifar no era tan, o sea, no estaba cerca de la guardia del faraón, pero esta vez está hablando con el máximo. Y el máximo le dice,
tú vas a quedar a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá sus órdenes. Es decir, hasta Potifar tenía que iba a estar ahora abajo o bajo la autoridad de José. ¡Wow! Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Bueno, usted ya conoce el resto. Y viene, él se vuelve el segundo al mando. Todo lo que él dice ocurrió. Y entonces la nación hebrea se salva de morir a causa de lo que pasó. Egipto no solo se salvó, sino la nación hebrea, porque ese era el plan de Dios, la nación hebrea. Y la salva, que era todo ese Israel del cual hoy venimos prácticamente, de esa misma fe. Y por fin, después de casi 13 años o más, el papá volvió a ver a José. Y sus hermanos, el sueño se convirtió en realidad. Terminaron los hermanos, su mamá y sus hermanos y el padre, bajo la autoridad de ese varón, se cumplió el sueño y toda la nación hebrea fue salvada de hambre. Y colorín colorado, esa historia se ha acabado cuando un tipo la pasa mal, pero es un tipo, una mujer de Dios, Dios va a cumplir su plan.